TDAH y TDA. Y para empezar, les voy a compartir esta imagen que nos habla muy claramente de lo que es el TDAH. A mí me ayuda mucho usar elementos visuales porque esto nos da más pie y más claridad de lo que está sucediendo en la infancia. Si tú tienes un pequeño con TDAH, que el TDAH indica trastorno con déficit atencional e hiperactividad. Este trastorno, que es una condición del neurodesarrollo infantil, se diagnostica en la infancia o se presume en la infancia, tiene tres características. Son niños que suelen ser inatentos, son niños que suelen ser hiperactivos y son niños que suelen ser impulsivos. Pienso antes de hablar, impulsividad o actúo, o, perdón, antes de pensar, que es impulsividad, o actúo antes de pensar, impulsividad. Mi cuerpo necesita un movimiento constante, entonces muevo las piernas, o estoy parado, o estoy correteando, o estoy caminando, o todo el tiempo tengo que estar en movimiento, hiperactividad. Y mi atención es dispersa. No logro filtrar entre el ruido de casa o entre lo que me dice la profe o entre el ruido de los compañeros, entre el timbre, entre lo que están haciendo, ¿a qué le tengo que prestar atención? Eso se llama inatención. Realmente no es que los niños con este diagnóstico no tengan atención, sí lo tienen. Lo que sucede es que su atención es dispersa. No tenemos una atención sostenida, focalizada. Estos conceptos son importantes porque te ayuda a ti como a comprender más qué está sucediendo a nivel cognitivo con tu peque y a bajar mitos, porque no significa que un niño con TDAH o TDA no tenga atención. Claro que tiene atención, solo que esa atención sostenida, donde me focalizo en un libro, me focalizo en un taller, me focalizo en la instrucción de la mamá o en la instrucción de la profe, y lograr discriminar el ruido o los estímulos que hay afuera no es simple para ellos. Incluso muchas veces el ruido está en la mente del propio niño. Entonces, esa capacidad de distinguir a qué le presto atención y a qué no es muy compleja para ellos por sus condiciones de neurodivergencias. A eso lo llamamos atención dispersa. No es que no tengan atención, su atención es dispersa. Bien, entonces, hoy en nuestro live lo vamos a llamar como cerebros a 1000 km/h y quédate con esa imagen. El cerebro de un niño con trastorno con déficit atencional e hiperactividad es como un Ferrari que tiene mucho motor, pero tiene poco freno. Le cuesta el control inhibitorio. Dentro de ese cerebrito, en el área del precórtex, te lo voy a mostrar. A mí me encanta traer todo lo concreto porque creo que eso nos ayuda mucho como a comprender más los orígenes, las causas y cambiar pautas de crianza y de acompañamiento también. Este es el área frontal y por aquí hace parte de nuestro precórtex. Nuestro precórtex lo hemos llamado en otros momentos como la orquesta, el director de la orquesta. ¿Qué es el director de la orquesta? Es el que me dirige acciones, alcanzar metas, acciones de planificación, momentos de pausa, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, autorregulación emocional, memoria de trabajo, procesos de motivación, de aprendizaje. Eso es lo que hace mi precórtex. Resulta que dentro del precórtex de nuestros niños con TDAH y TDA tenemos una singularidad. Yo lo podría llamar como una inmadurez en este desarrollo. Y esa inmadurez me afecta específicamente tres funciones ejecutivas que son de primer orden en el desarrollo infantil. El primero es, me afecta la memoria de trabajo, me afecta la inhibición de impulsos y me afecta la flexibilidad cognitiva. Por eso es que tú ves que los niños con TDAH es que son impulsivos.
Kate, es que hoy le doy una instrucción, dio 2 pasos y se le olvidó lo que tenía que hacer. Kate, es que eh, no tiene claro cómo hacerlo, o si empieza una actividad de mesa, un taller, una guía, un libro, un formulario, la dificultad es empezarla, pero tampoco la termina. Todo el tiempo se para, juega con el zancudo, juega con la mosca, juega con la cartuchera, hace bolitas de papel, le tira a los compañeros. Claro, ese cerebro tiene mucho motor, tiene mucha actividad, tiene mucha creatividad, tiene mucha inteligencia, pero le falta infraestructura. ¿Qué significa que le falta infraestructura? Le falta madurez en esas funciones ejecutivas que obviamente me va a incidir en los dispositivos básicos de aprendizaje. ¿Por qué me falta eh, habilidades en esas funciones ejecutivas? Precisamente, mi Ferrari tiene pocos frenos. ¿Qué significa pocos frenos? Que les cuesta ese control inhibitorio, interrumpen la conversación, interrumpen un acuerdo grupal que se hizo, interrumpe una regla que se generó en el lugar, o le cuesta continuar con la actividad, entonces está 15 minutos sentado y no puede más tiempo y se paró y se distrajo, jugó con el compañerito o con el hermanito, no sé. ¿Listo? Ese es el problema en la infraestructura que tienen los niños con TDA y TDAH. Bien, antes de continuar, te voy a hacer una pequeña distinción. El TDA indica trastorno con déficit de atención. Aquí la parte hiperactiva no está tan visible, pero sí hay unas características muy visibles de inatención, que no es que no tenga atención, simplemente su atención es dispersa, ¿cierto? Entonces, obviamente eso me incide en habilidades prácticas, habilidades conceptuales y habilidades adaptativas. ¿Qué significa eso? Que si son hábitos de estudio, que no tenemos hábitos de estudio porque vayamos a la escuela, no vayamos, sino que es una habilidad para la vida. Poderme sentar, coger un bolígrafo, leer una guía, responder, analizar, argumentar, investigar, consultar. Bien, esas son habilidades conceptuales. Todos los procesos por los cuales yo aprendo de forma conceptual. El niño con TDA se dispersa y no sabe por dónde iniciar o no sabe cómo concluir esos procesos. Entonces ya vamos a hablar ahorita de nuestras estrategias que nos propone James Clear en su libro de hábitos atómicos y cómo esto lo podemos puntualizar en el TDA y en el TDAH. Bien, le damos la bienvenida a las familias que se van ingresando, regálame corazoncitos, quiero saber que estés ahí súper pendiente y que esta información es clara para ti. Recuerda que durante el live me vas haciendo las preguntas o las apreciaciones por escrito y al final vamos a leerlas para que no nos quede en el aire. Ahora, este contenido no se sube inmediatamente a Instagram ni a ninguna red social eh, porque se necesita editar y a veces no queda tan bien grabado. ¿Listo? Entonces, aprovecha mucho este contenido de valor porque más adelante se subirá con la ayuda de Dios a las redes sociales. Y no se sube completo además. Entonces, este espacio es para ti y quédate hasta el final porque tengo un regalo súper importante para ti. Ayúdame, por favor, con la interacción. Ayúdame con la interacción, escríbeme, colócame los emojis para saber que estamos súper conectados. Bueno, ya hablamos como el TDA y el TDAH. Esto es importante. Antes de ir a las estrategias que nos regala James Clear y cómo yo los aplico desde la neuroeducación, es importante porque te ayuda a comprender más a tu hijo. Te ayuda a comprender que no es desobediencia, que no es oposicionismo, que no es falta de normas, quizás no es falta de límites tampoco en el hogar, que no es porque a él le da la gana de ser así. Y palabras más, palabras menos, es que mi hijo es la ovejita negra de la familia. ¿No? Las neurodivergencias nos están hablando de unas características cognitivas diferentes en el desarrollo infantil, unas características en el desarrollo infantil
que no son típicas y que por tanto a ti te supone como mamá homeschool o como educadora hacerlo diferente, básicamente, desaprender a aprender otro tipo. Pero es la confianza de que si tenemos esa posibilidad de vivirlo en el hogar, pues tenemos toda la capacidad, Dios nos da toda la capacidad y todo el potencial para llevar esta obra a un feliz término. Así lo dice él en la palabra, lo creo y sé que así es en nuestras vidas. Bien, entonces, hablamos que el precórtex tiene una inmadurez funcional en esas funciones ejecutivas primarias que tienen que ver con control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es cuando esas habilidades conceptuales de aprendizaje se nos olvidan. Fíjate, es que yo le expliqué hoy que es un tablet de multiplicar y ya mañana se lo olvida. Eso es memoria de trabajo. La memoria de trabajo es que yo leo un libro y a partir de ahí desarrollo una guía. Eso es memoria de trabajo. La memoria de trabajo tiene que ver con todos los procesos de aprendizaje. Es la capacidad de operar esa memoria en actividades prácticas. Que memoricé algo y lo apunté, o hice una receta de memoria, o hice un taller, o hice una investigación, o seguí el método científico, el paso a paso y lo desarrollé en una aplicación, o hice tal proceso de investigación paso a paso. Eso es memoria de trabajo. Cuando tú, por ejemplo, como adulta, en tus labores como mamá, como, no sé, laboriosa, te quedas como que, ay, ¿qué fue lo que tenía que hacer? ¿Y cómo era? ¿Y a qué horas era la cita? Y no sé qué, te está fallando la memoria de trabajo, ¿cierto? Que es algo como quizás también muy cotidiano. Pero en los niños con TDAH y con TDA, ese director de la orquesta está es mucho más inmaduro, es la palabra, mucho más inconsistente. El control inhibitorio entonces es, ellos actúan o hablan y luego piensan. Y la flexibilidad cognitiva les da mucha dificultad recalcular, adaptarse quizás, no tanto como en el autismo, pero sí les da dificultad flexibilizarse, buscar otras estrategias, ignorar estímulos ambientales para focalizarse en lo que tienen que hacer, en la instrucción, en la actividad, en la indicación, en el objetivo que tienen que aprender. ¿Cierto? Entonces, esos tres funciones ejecutivas de primer orden están en ahora. También hay un tema ahí súper importante, un neurotransmisor que siempre lo mencionamos y que lo relacionamos con el neurotransmisor de la gratificación instantánea. Este se llama la dopamina. Eso es a nivel cerebral. El TDAH y el TDA es un cerebro que me genera menos dopamina. Y la dopamina es importante en los procesos de aprendizaje. De hecho, está vinculada en todos los procesos de aprendizaje. Entonces, como tengo más baja estimulación de dopamina, quizás las actividades para tus chiquis se vuelven aburridas, o no quieren empezar, o los ven difícil. Es como un off que le hacemos al cerebro. O sea, es como si el cerebro se apagara, él quedara en blanco y no sabe, y tú le dices todo el tiempo, pero coge el cuaderno, pero coge la guía, pero mira el taller, pero haz la operación, pero no sé qué, pero investiga, pero o te dije que hicieras esto, voy a hacer tal cosa. Y él quedó como que no hay una motivación intrínseca, lo podríamos también mencionar así, no hay como ese impulso inicial de decir, sí, es por aquí, lo voy a hacer de esta manera, no sé qué, si hice más, voy a llegar a esto, me demoro tanto tiempo, esa capacidad de planificación, esa capacidad de toma de decisiones, es cuesta, que también tienen que ver con las funciones ejecutivas. Ellas son muchas realmente, pero estamos hablando de las de primer orden que son más afectadas en el TDA y en el TDAH. A nivel conceptual tenemos eso. Entonces, ¿qué hacer? Buena pregunta. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Buena pregunta. ¿Cómo aplicamos entonces los hábitos atómicos de James Clear en esta propuesta? Recuerda que yo lo estoy aplicando en todos los diagnósticos, o no, no todos, pero sí muchos diagnósticos de neurodivergencias que me están hablando precisamente de diferencias en el desarrollo, porque realmente eso no es un pero para hacer. Simplemente es un asunto de formación y de estrategia. Y yo creo que aquí los primeros que tenemos que
Ganar en flexibilidad cognitiva eres tú como mamá y acompañante. La primera que tiene que ganar en memoria de trabajo eres tú como mamá y acompañante. Y la primera que tiene que ganar en control inhibitorio eres tú como mamá, como acompañante. Recuerda que nuestros hijos siempre están bebiendo de cerebro a cerebro a través de las neuronas espejos. Están ubicadas, si mal no recuerdo, como en el lóbulo temporal. Aquí. Eso lo podemos reconfirmar, lo puedes investigar, dónde se encuentran las neuronas espejos. Y son uno de los hallazgos más recientes de la neurociencia, donde nos dicen que ellos beben de la forma como tú solucionas problemas, como tú gestionas y regulas las emociones, como tú entiendes. Ahí es cuando clásicamente siempre nos han dicho, tu hijo aprende más de lo que ve que lo que tú le dices, ¿cierto? Entonces estamos en ese proceso de aprendizaje. Bien, ¿cómo vamos a hackear un TDA y un TDAH desde la neuroeducación? Con la propuesta que nos regala James Clear en su libro de hábitos atómicos, aplicando sus 4 leyes. Lo primero es que si no has leído el libro, súper invitado a que lo leas porque te digo que me volví enamorada de ese texto y súper aplicable en los procesos de homeschooling y neuroeducación y en muchas otras áreas. Nuestra primera ley nos habla de hacerlo obvio. Tú no le vas a pedir al cerebro de tu hijo que tiene que dar por supuesto que son las 9 de la mañana y se tiene que sentar a ver la plataforma educativa, o a leer el currículo, o a leer tal libro, o a hacer tal ficha, o a hacer tal proyecto, o a continuar. Es que son las 9 porque no te has sentado. Entonces, ¿qué es hacerlo obvio? Hacerlo obvio es usar estímulos visuales que le digan a ese cerebro de tu peque que es hora de cenar, es hora de cepillarnos los dientes, es hora de estudiar, es hora de investigar, es hora de arreglar. Y creo que eso también tiene que ver mucho con la previsibilidad de la rutina que tenemos. La vida es vida y las rutinas no se siguen al pie de la letra porque en la vida vivimos vicisitudes, novedades, accidentes, situaciones inesperadas. Y los niños también tienen que aprender, incluso cualquiera con cualquier, incluso podríamos hablar incluso con un TEA, que son tan complejos en el tema de las rutinas. Un chico con autismo, ellos también tienen que aprender precisamente a flexibilizarse a nivel cognitivo. Pero, si bien la vida es vida y tiene una cantidad de retos y de vicisitudes, sí necesitamos manejar unos bloques de tiempo que le diga al cerebro de tu hijo, es hora de. Las rutinas son importantes. Las rutinas desde la psicología son como las barandas con las que se apoya el infante para transitar un sendero agudo, un sendero estrecho. Le permiten el apoyo. Yo no te estoy hablando de forma, con todo respeto, no te estoy hablando de forma escuelera, como que de 8 a 9 tal cosa, de 9 a 10 tal cosa, de 10 a 11 tal cosa. Además que las mamás terminamos súper frustradas porque terminamos el día, hicimos la tercera parte o la cuarta parte de lo que teníamos programado en la agenda. Eso no tiene que ver exactamente con la rutina. ¿Qué es hacer lo obvio desde nuestra propuesta de neuroeducación? Maneja bloques de tiempo, mañana, tarde y noche, donde tus hijos vayan incorporando que en la mañana hago ABC, en nuestro caso. En la tarde hacemos hábitos de estudio, porque homeschool es todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y la noche tenemos tiempo libre, tarde-noche, tiempo libre, ocio y recreación o tiempo en familia. Bloques de tiempo. Fíjate cómo monto esos bloques de tiempo. Cada familia es autónoma. Y en esos bloques de tiempo sí te invito a que manejemos visuales o tableros o relojes análogos como lo vemos en la imagen, o un temporizador como lo vemos en la imagen. Estoy en mi bloque de tiempo de ABC, mis muchachos se toman 2 horas en hacerlo, entonces tenemos esas 2 horas
para el vestido, la higiene, la alimentación, el no sé qué, si sé más, organizar el cuarto, sacar al perro, llevar la ropa sucia, llevar la ropa seca, asearnos, peinarnos, Eso es homeschool, eso es autonomía, eso es bloque de tiempo. Tienes que ser predecible con eso y tienes que darle señales al cerebro de tu hijo, no solo desde la palabra. Yo creo que las mamás nos volvemos, y yo soy la primera, lo digo porque soy la primera, nos volvemos um, aturdidoras, nos volvemos, aturdimos a nuestros hijos. Ya cogiste, y ya lo mancaste, y comiste completo, recuerda que es el baño, y recuerda que no sé qué, entonces tenemos como que un acelere interno donde somos todo el tiempo acelerando los procesos con los niños de ya, y el peladito incluso en casa no puede ni respirar, porque entonces todo es porque es que tenemos que salir, porque tenemos consulta, porque tenemos cita, porque nos tenemos que sentar a estudiar. Lo primero que te digo, mamá, es suelta, conecta con esa paz mental y esa paz interior. Tú eres la que le entrega a tus hijos por memoria, neuronas de espejos, la resolución de problemas del cotidiano. Lo más seguro es que una mamita con características de ansiedad transfiera eso en sus hijos. Y no es que tengamos que ser perfectos para hacer homeschool, más que perfectos, conscientes. Y si soy consciente, si busco estrategias diferentes para acompañarlos. Bien, entonces tienes que hacerlo obvio y no desde la palabra. No desde la palabra, maneja bloques de tiempo, mañana, tarde y noche. Así lo hemos hecho nosotros. En la mañana ABC, actividades básicas cotidianas y actividades de estudio. En la tarde tenemos las actividades extras, la salida, las consultas, las clases, las no sé qué. En la noche, tarde, noche, el tiempo libre y el espacio. No es un tema de horario escolar, sino un tema de bloques de tiempo que te ayuda a organizar la estructura, que sea predecible, que tu hijo cuando abra los ojos en la mañana tenga claridad. Es el momento, tengo la musiquita, me despierto. Y cuando me despierto me cepillo los dientes. Y me cepillo los dientes me como la fruta. Y me como la fruta voy al baño, ya tengo el desayuno, tengo esa novia. Pero sí es importante que lo refuerces con objetos tangibles. Depende de la edad de tu peque. Si ya está grandecito, pues quizás era un tema de tablero, es mucho más ágil de manejar. Los relojes en esa primera y segunda infancia siempre son muy ganadores. Los temporizadores siempre son muy ganadores y ayudan a que tú no te desgastes desde la palabra, desde la cantaleta, desde el grito, desde la sanción, desde el premio, desde el castigo. Recuerda que en nuestras prácticas de neuroeducación buscamos derribar eso. A nivel cultural, por lo menos en Colombia, venimos de una educación tradicional, formal, y unas pautas de crianza familiares en donde el premio, el castigo, la amenaza, el grito están muy marcados en los procesos de crianza y de educación. Pero cuando tú generas un vínculo empático, un apego seguro con tu hijo, progresivamente eso lo vamos desaprendiendo, desvirtuando y generando unas prácticas de salud mental en el hogar en donde él no hace las cosas no para que mamá no me grite, o no para que mamá no me pegue, o no para que mamá me deje salir al parquecito, no para que mamá me dé este privilegio, porque es que puede funcionar o en positivo o en negativo, sino que lo hace básicamente como una apuesta a su autonomía. Y te estoy hablando de autonomía del niño de 4 años, lo puede hacer, pero también del niño de 12 años, obviamente lo puede hacer. Fíjate, es que mi hijo tiene solo 3 años y tengo que estar detrás de él. Mamita, estás detrás de él acompañando, seduciendo, motivando, pero no sancionando, condicionando y generando condiciones de estrés o una relación estresante con tu peque porque hay que cumplir. Ese vínculo afectivo es innegociable. Bien, lo hacemos obvio. Lo segundo, lo hacemos atractivo. ¿Qué significa hacerlo atractivo? Ya sabes que en el TDAH y en el TDA hay un bajo estímulo en la dopamina. Eso ya es un reto muy grande para ti como mamita que educas en la escuela.
Porque la dopamina es la que me dice a mí, si hoy me voy a levantar y voy a hacer chun, 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 chun. Esa es tu dopamina hablándole a tu cerebro. O cuando tienes un proyecto familiar, ay, sí, vamos a ir todos, no sé qué, esa es tu dopamina diciéndole a tu cerebro, qué emoción, me gusta, vamos a hacerlo. Ta, ta, ta. En el TDAH y en el TDA es de baja estimulación de dopamina, no permite tanta fluidez espontánea ni motivación intrínseca en las actividades, máximo cuando son actividades teóricas o conceptuales, confiando que las actividades prácticas de ABC, higiene, alimentación y vestido ya estén interiorizadas, pero es muy posible que tampoco lo estén según el ¿cierto? Entonces, recuerda que aquí vamos a soltar esos patrones. No es desobediencia, no es que le falta juguete, no es que, es que le falta correa, no es que sí tenemos que manejar obviamente unas pautas, unos ritmos, unas normas en la infancia, natural, ¿cierto? O sea, nuestros hijos no son Dios y sin nadie. Igual educamos en casa, pero vivimos en sociedad. La familia es el primer espacio social y ellos se comportan afuera de casa como se comportan dentro. Cate es que no sigue las instrucciones, no sé qué te dice a ti los profesores. Cate es que pelea con los amiguitos, Cate es que eh, se dispersa, es que no sigue las indicaciones del profe dice, no sé qué, o se genera conflicto, ta, ta, ta. Finalmente es un eco. Eso es un eco. La conducta de tu hijo afuera es un eco del nicho de familia. Y eso es lo que estamos fortaleciendo. Entonces, ¿qué es hacerlo atractivo? Como tenemos, esa es la segunda ley de James Clear. Como tenemos una dopamina bajita, necesitamos entonces que esa actividad puntual que tiene que hacer tu pequeña agenda del día sea para él llamativa. ¿Y cómo la hacemos llamativa? A mí me gusta mucho usar, y yo con mi familia del programa de neuroeducación uso mucho, mucho un recurso que se llama gimnasia cerebral. Definitivamente para mí la gimnasia cerebral es súper ganadora en las neurodivergencias o sin neurodivergencias. O sea, en la infancia como tal es súper ganadora. Porque es la forma orgánica como tenemos de estimular el cerebro de nuestros hijos desde sus dispositivos básicos de aprendizaje. Que hace que mi hijo comprenda y sea mucho, mucho más sencillo los procesos de desarrollo infantil. ¿Cierto? Esa habilidad de atención de mi hijo, de memoria, de habituación, de motivación y de percepción. El TDAH, efectivamente, la habituación está muy afectada porque no tiene permanencia en las actividades de mesa. Se entretuvo, vio el mosquito, jugó con la cartuchera, hizo papelitos y avioncitos de papel y se fue. Entonces ahí es donde tú tienes que estar todo el tiempo atrás. Hey, ¿qué pasó? No sé qué. ¿Cuál es mi propuesta? Siempre lo proponemos. Primero, proponemos actividades en ese punto que tú quieres con tu peque, actividades muy eh, sencillas. Y después las vinculamos fuertemente con las actividades más conceptuales, más densas, más teóricas o más difíciles para tu hijo. Ejemplo, mi hijo tiene TDAH, tiene 6 años y estamos aprendiendo procesos de su. Pues yo no le voy a sacar a mi hijo la guía de 20 sumas porque ella vio la hoja y dijo, ay no, qué pereza, yo no entiendo, qué es esto tan aburridor, esto cómo se hace, no sé qué. O sea, le mostraste el papel y ya aprendiste. ¿Cómo solucionamos entonces las prácticas de cómo le hacemos atractivo esta vida conceptual para la vida, que es aprender a agrupar, aprender a sumar, aprender a manejar dinero, hacer conteo numérico? ¿Cómo le ayuda de una manera atractiva? Pues sácale los bloques, mucha gimnasia cerebral. Hacemos cuadernillos de gimnasia cerebral, hacemos juegos de psicomotricidad de gimnasia cerebral, hacemos juegos gráficos de gimnasia cerebral y ya esos 15 minutos ese cerebro está así, súper conectado y ¡pum! De una, vamos a hacer sumas. Entonces ahí le sacas los bloques lógicos, las regletas de Cushing-Aire,
que yo las amo, le sacas las fichas, le sacas no sé qué, le enseñas en lo concreto para llevarlo a lo pictórico. Recuerda que el razonamiento lógico matemático se desarrolla en 3 niveles y no lo puedes saltar. Primero es etapa abstracta, concreta, segunda etapa pictórica y tercera etapa abstracta. Siempre, siempre impreso por la concreta, después de gimnasio cerebral. Entonces eso hace que mi dopamina haga parte de mi rutina, así como lo ven en la imagen. Aquí estás viendo una pequeña que está ahí nadando entre el desorden de su habitación y la instrucción de mamá es vamos a recoger, ¿cierto? Vamos a recoger. Entonces hacemos esa práctica de vínculo afectivo, de comunicación, de juego, de lúdica y la involucramos en el ejercicio de recoger. Fíjate, es que mi hijo tiene TDAH, entonces yo le hago todo. Error. Error. Porque entonces estás haciendo que tu pequeño desarrolle habilidades de independencia, autonomía, resolución de problemas, de planificación, de toma de decisiones y de autorregulación. Recuerda que amar no es sobreproteger, amar es acompañar. O sea, es tan tóxica una mamá abandónica como una mamá sobreprotectora. Y lo digo por experiencia. Es tan tóxico desde los procesos de crianza y de educación. Entonces, tú necesitas ganar quizás muchos procesos de tu salud mental y emocional. Estamos en el camino. Yo no te hablo porque lo tenga todo terminado ni súper claro. Yo te hablo porque lo podemos hacer y lo podemos hacer diferente. Entonces, no es que para yo no entrar en discusión, para yo no entrar en batalla, para que mi casa no sea una pelea constante, para que no sea un campo de guerra, entonces yo prefiero hacerlo todo y que mi hijo no tenga que recoger, ni que limpiar, ni que se levante a la hora que quiera, que no cumpla horarios. No, mamita, pues ese no es el propósito, porque tu chiqui va a salir, o sea, si toda la infancia le vas a permitir eso, cuando sea joven, son los adultos que tienen problemas de planificación, son los adultos que tienen problemas en sus funciones ejecutivas también, en su toma de decisiones, en su flexibilidad cognitiva, en su memoria de trabajo, en su resolución de problemas, en trazar metas, en procrastinar. Y es que la procrastinación no se da porque, es que mi esposo procrastina porque es que ha sido así toda la vida, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de tu esposo? Eso tiene que ver con la infancia. Entonces, claro que lo pueden hacer los chicos con TDAH y TDA. Con estrategias lo podemos hacer. Aquí no estamos invisibilizando un diagnóstico. Lo que estamos haciendo es el ejercicio de decir, tu hijo es más que un diagnóstico. El problema es de infraestructura, no de actitud. Tu hijo tiene problemas de infraestructura a nivel de precórtex, porque esas funciones ejecutivas y esa dopamina la dopamina está bajita y las funciones ejecutivas están inmaduras con respecto a los niños de su edad. Pero no es como que yo me doy la pastillita a mi hijo se le quitó el TDAH, la neurodivergencia no se quita, se entrena. Se entrenan habilidades para la vida, para eso la neuroeducación, y yo uso la neuroeducación para eso. La discapacidad tampoco se quita con una pastillita. Es que mi hijo tiene discapacidad cognitiva, o tiene una discapacidad motora, o tiene una dificultad, una discapacidad sensorial. Eso no es como que tú le das una pastillita y ya perdió la discapacidad. ¿No? Eso es una condición de vida. Pero tú, desde la neuroeducación, podemos entrenar ese cerebro en que mejore precisamente sus funciones ejecutivas. Bien, ya hablamos. Ley 1, hacerlo obvio. Ley 2, hacerlo atractivo. Vamos para la ley 3. Ley 3, hacerlo sencillo. Eso es lo que nos propone Ginsky desde su libro bestseller Hábitos Atómicos. Hacerlo sencillo. ¿Cómo lo aplicamos en los niños con este diagnóstico? Hacerlo sencillo significa ayudarles a ellos a que no procrastinen. Porque entonces era en el taller de 2 hojas o el libro completo de no sé cuántas páginas o el documental que tienen que ver en tantos minutos y ya su cerebro se les apagó. Está en off.
¿Y cómo sabes que el cerebro de tu hijo está no? Porque tiene todos los peros habidos y por haber. No quiero, no me gusta, qué pereza, empezó desafiante, empezó posicionista, empezó mitómano, o hipocondriaco. Son estrategias de evitación en esa inmadurez emocional que tiene tu hijo para sortear un reto. Pero ahí está la astucia tuya de cómo le bajo el nivel de dificultad a ese reto, a esa actividad o esa propuesta que es dura para él y cómo lo hago sencillo. Bueno, dentro de la neurociencia hay autores que mencionan, y yo lo creo, porque lo vivo. Al cerebro le cuesta empezar, pero le encanta terminar. Y más a un niño con TDA o TDAH. Recuerda que no es que no tenga atención, simplemente su atención es dispersa. Y el ruido está aquí en la mente de él. Quizás ni siquiera está en el entorno. Tú puedes tener todos los dispositivos apagados, adecuada ventilación, adecuada iluminación. Ese tercer maestro que es el entorno, que es el lugar de estudio, está súper enriquecido, con adecuadas señales, no está sobresaturado, un adecuado espacio de aprendizaje, pero el ruido lo tiene es aquí. ¿Cómo hackeo la mente de mi hijo con TDAH o TDA para que por fin pueda coger el lápiz, leer la instrucción y hacer los ejercicios que le propongo de razonamiento lógico, de comprensión lectora, de investigación, de ciencia, de pensamiento crítico, de no sé qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo evitamos esa parálisis para iniciar a hacer las actividades? Suelen tener más que todo el que tiene combinado, que tiene hiperactividad, le cuesta mucho iniciar esos. Entonces, tenemos que eliminar la fricción de ese inicio precisamente haciéndolo. Recuerda que Luis Malaguzzi en su modelo pedagógico de Reggio Emilia, que tiene que ver mucho con las inteligencias múltiples, de hecho él fue un inspirador de Gardner en las inteligencias múltiples, él propone que hay un tercer protagonista en los aprendizajes, que es el entorno. Y él habla de entornos naturales, adecuada ventilación, adecuada iluminación, usar material muy práctico, muy vegetal, muy olfativo, muy sensorial, muy limpio, ¿cierto? No son grandes tecnologías, ni grandes didácticas, ni ambientes saturados, ni aquel cartel del abecedario, aquel de los números romanos, aquel cartel de inglés, y entonces el niño por donde mira todo el tiempo ve estímulo visual y no saben qué enfocarse, si se enfoca en el ABC en inglés, en el ABC en español, o no sé qué, la instrucción, la lectura en inglés, o la lectura en francés, o en portugués, o no sé qué. Entonces, a veces esos ambientes de homeschool en el hogar están súper saturados porque creemos que entre más refuerzo visual tenga el entorno o más didáctica tenga, no sé, juegos didácticos, material didáctico, no, Cate, es que tengo un espacio muy enriquecedor, o no es que Cate, es que tengo un espacio muy nutrido. Sí, no, tú tienes que ver cómo funciona el cerebro de tu hijo. Posiblemente tu hijo con este diagnóstico no le favorece un ambiente tan saturado, como sucede también con el autismo. Entonces, en vez de focalizarlo, lo que hace es dificultarle ese inicio en la actividad. Entonces, quizás tengamos que hacer una limpieza, le llamo yo, una reestructuración de ese entorno, de deshacer lo que ya no es funcional, lo que no corresponde a lo que deseo que mi hijo aprenda, y dejo simplemente el material, el contenido, los recursos sencillos, prácticos, intuitivos, sensoriales, que él puede tocar, oler, manipular, jugar y comprender. Porque es que eso bonito que yo tengo allá en la repisa, pero que no lo puedo tocar, te sugiero que lo vayas guardando. Pues no tiene un propósito los procesos de educación de tu hijo. Entonces, es un propósito para ti como adulto, para tu familia, que se lo dio el abuelo de toda la vida, pero no se lo podemos dar porque lo daña. Ahí también hay que hacer como una limpieza en la escala de valores que tenemos.
Entonces, en el TDAH y en el TDA es muy visible la procrastinación, sí, claro, porque tengo problemas, porque a mi cerebro le cuesta empezar, pero le encanta. Entonces, si empiezo siempre con una gimnasia cerebral que me active mis DBA, mis dispositivos básicos de aprendizaje. Si no sabes qué son, te invito a que veas en mi canal de YouTube mi video en todas mis redes sociales estoy como kate.bedoya y mi video de estimulación cognitiva te va a hablar de los DBA que son fundamentales en los procesos de neuroeducación y de aprendizaje infantil. Mi gimnasia cerebral de 15 minutos me entrenó ese cerebro. ¡Pum! De una. Tengo lo que necesito, mi bloque lógico, mis regletas de Cushinaire, mis guías, mis tizas, mi papel, y empezamos procesos de conteo en procesos de suma, procesos de sustracciones, procesos de diferencias y problemas prácticos, y fuimos y no sé qué, y más, y terminamos la actividad práctica de la casa yendo al supermercado y mirando cómo manejamos el dinero. Listo, eso es hacerlo sencillo. Y así eliminamos la fricción del inicio, que a todo cerebro, yo diría que no es solo el TDAH o el TDA, nos cuesta iniciar, pero en ellos mucho más porque tenemos una disminución en la dopamina. Vamos con la última y te invito a que si tienes preguntas, de una vez las vayas escribiendo porque ya vamos terminando nuestro live. Última propuesta de James Clear. Ya lo hiciste obvio, lo hiciste atractivo, lo hiciste sencillo. Nuestra última ley es hacerlo satisfactorio. Y mi nivel de satisfacción de alcancé la meta, aprendí a sumar, que es el ejemplo que te estoy desarrollando durante este live, aprendí a sumar, o hice el conteo oral, o aprendí más números. Puede ser una habilidad conceptual, pero también aplica perfectamente en habilidades prácticas. Recuerda que las habilidades prácticas es la autonomía de tu hijo para alimentarse, para escoger su ropa, para organizar su cuarto, organizar sus pertenencias, organizar su closet, lavar su ropa, para apoyar en labores domésticas, para apoyar en labores del hogar. Eso es a veces actividades básicas cotidianas, porque es que si tenemos mascotas en casa, el deber no es simplemente de los papitos cuidar de la mascota. Nosotros sí que hemos sabido, la vida misma nos ha llevado a que ellos tienen que asumir y responsabilizar. Ellos son nuestros hijos y pueden tener 15 años y tienen que aprender, pero aprendieron desde los 4, 5, 6 años de edad, que las mascotas no son responsabilidad de los papitos, las plantas no son, el jardín no es responsabilidad de la mamá que ama el jardín, bien de todos, ¿verdad? Entonces James Clear propone que esa última ley, que es la satisfacción, la hagamos inmediata, de alta velocidad. Y lo hablamos en el live del mes pasado sobre TEA. Tú quieres que tu hijo homeschool aprenda, estamos hablando del ejercicio del conteo de las uvas y el manejo del dinero. Tu hijo lo alcanzó. Entonces tú te emocionas y le dijiste, qué emoción, me encanta, mi amor, y es lunes. El fin de semana, entonces, ¿qué quieres que hagamos el fin de semana? No sé qué, vámonos para tal lugar, hagamos tal plan, vámonos para el parque no sé dónde, hagamos tal viaje, tal, visitemos a tal familiar, no sé qué, sí, listo, mi amor, genial. Pasó martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y lo vas a hacer. Pero resulta que tu hijo, a nivel temporal, y mucho más según la edad que tenga, entre más chiquitos son más atemporales, se les dificulta el manejo espacial del tiempo. Entonces, lo que te quiero decir es que no es efectivo una recompensa a largo plazo. La idea es que la recompensa sea inmediata. Lo alcanzó tú. Y cuando te hablo de recompensa, no te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de bienes materiales, no te estoy hablando de regalos materiales, no te estoy hablando de compras. Cuando yo te hablo de recompensa, esto sí es un concepto muy de Bedoya. Te hablo de fortalecer el tanque emocional de tu hijo desde ese vínculo afectivo a razón de los lenguajes del amor primario. Porque es que tu hijo no aprende para darte gusto.
No tiene que ser así. Es como cuando tú vas a la escuela y solo vas por pasar el examen. No tiene que ser así. El aprendizaje tiene que ser intrínseco. Claro, nos emocionamos y nos alegramos, obviamente, como mamás y como papás y acompañantes del proceso. Pero tu chiquito no está aprendiendo para que mamá o me dé premios o no me regale. Recuerda que ese tema conductual, bueno, no soy amiga de eso, no neuroeducación. La idea es que ellos aprendan de una forma mucho más fluida. Entonces, yo lo trabajo, esas recompensas inmediatas desde los lenguajes del amor primario. O sea, ¿qué quieres? Vamos a salir juntos, tiempo de calidad. Le diste el apretón, lo abrazaste, lo arrunchaste, no sé qué, contacto físico. Le dijiste de una, no, eres un campeón, eres el mejor, mira que cuando te focalizas sos capaz con todo, te felicito. Tú, palabras de afirmación. Oh, mi amor, ¿qué quieres que hagamos? Mamá, quiero que me prepares tal seno, quiero que me regales tal almuercito, regálame esto rico que me haces, no sé qué, servicio. Entonces, palabras de afirmación, tiempo de calidad, contacto físico, servicios o regalos, que no necesariamente son materiales, alimentan de forma inmediata, alta velocidad, ¡fum!, los autoesquemas en tu hijo. ¿Qué son los autoesquemas? Son los principios que yo también uso mucho desde la psicología, que me dicen que hay salud mental en la infancia. ¿Cómo se habla tu hijo? ¿Cómo se habla tu hijo a sí mismo? ¿Qué tan capaz se siente? ¿Qué autoimagen tiene? ¿Qué autoeficacia tiene? ¿Qué autoconcepto tiene? Si tu hijo todo el tiempo está verbalizando, soy un bruto, no soy capaz, soy lo peor, es que esto es muy difícil, yo no entiendo nada, soy un desastre, ¿para qué nací? Colócale atención a esas verbalizaciones que a veces son muy impulsivas en ellos, pues hablan mucho de su autoestima, su autoconcepto, su autoimagen y tienen que ver mucho con el tanque emocional y el vínculo afectivo que tenemos con nuestros hijos. Entonces, poco a poco, a través de alimentar desde los lenguajes del amor primario a nuestros hijos, su inteligencia emocional y espiritual, de esa manera ellos van creciendo con salud mental y emocional. De esa manera hackeamos esas funciones ejecutivas inmaduras de primer orden. Control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. Listo, terminamos.